Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen otra vez en nuestra serie de webinars que hemos denominado El futuro de la comida, donde tratamos los temas más relevantes para los sistemas alimentarios en México y América Latina y traemos una diversidad de voces de la región, periodistas, expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, productores y más. En esta sesión vamos a tratar el tema de medios de comunicación, periodismo y sistemas alimentarios. Durante mucho tiempo estábamos con ganas de hacer un webinar sobre cómo se cubren los sistemas alimentarios en México y en América Latina. Y tenemos un super panel con muchos excelentes y prestigiosos comunicadores y periodistas de toda la región. Y los voy a presentar ahora. Joao Pérez es cofundador de Bocado, una red regional de periodismo. Nos acompaña también Mariana Castillo, que es editora de la sección ¿Qué comer? En el bloque editorial de Sección Amarilla. También Enrique Pérez, coordinador de comunicaciones de la NEC y miembro del comité editorial de la Jornada del Campo. También nos acompaña Paloma García, editora de Animal Gourmet. Fabiola Torres, directora y fundadora de Salud con Lupa, nos acompaña desde Perú. Pablo Montaño, co-creador y narrador del podcast 2050, El fin que no fue. También nos acompaña Elizabeth Salazar, periodista de Ojo Público, una de las principales plataformas independientes de periodismo en Perú. Y Kenia Velázquez, fundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública PopLab MX. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación tan interesante y estimulante para todos los que estamos en este tema. Y voy a hacer una breve introducción antes de pasar con ustedes. Siempre vamos a pensar que la cobertura de lo que nos apasiona es insuficiente. A mí me apasiona aprender, conocer, analizar el cómo cambiar los sistemas alimentarios para que sean saludables, sostenibles, justos y asequibles. Y siempre que trato de encontrar información sobre esto en diarios y plataformas más masivas, no encuentro lo suficiente, ¿no? Y cuando lo encuentro, siento que no hay una perspectiva integral de cómo se cubre la alimentación. De hecho, me pregunto, ¿hay alguna categoría en los diarios y medios más masivos que hable de sistemas alimentarios? Si hay de salud, si hay de medio ambiente, de comida y gastronomía, obviamente. Pero inclusive el New York Times, con todos los fondos que tiene, no tiene una categoría que hable de sistemas alimentarios, es una categoría de food, de comida. Y siento que muchos medios masivos en México y América Latina cubren los sistemas alimentarios de una forma deficitaria, por decir lo menos. Periódicos importantes como The Guardian o El País han logrado realizar una cobertura que trata a la alimentación de una manera más integral, vinculando nutrición con agricultura, con pesca, con cambio climático y más. Pero claro que son medios grandes, ¿no? Con presencia mundial que pueden financiar una cobertura más amplia de sus temas. Y justo como mencioné, lo que vamos a tener en esta sesión son periodistas y comunicadores que están en medios en México y América Latina o han fundado plataformas que están cubriendo de una manera distinta la alimentación y que encaran la necesidad de tener periodismo independiente, sin conflictos de interés, que basen su información en evidencia y ciencia, que investigan para que no tengamos información tan distorsionada sobre lo que está detrás de nuestros alimentos. Hay tantos intereses detrás de nuestros alimentos, se produce mucha información, inclusive científica distorsionada, ¿no? Muchos de estos periodistas y los medios donde trabajan y las plataformas hacen reportajes largos y profundos con el reto de tener un público que está acostumbrado cada vez a leer menos, ¿no? Y estos medios son innovadores en busca de nuevos enfoques para cubrir la alimentación. Ayer escuché en una excelente sesión de un grupo Tragos por el Ambiente que también hablaba de periodismo y cambio climático, sobre los retos de hacer periodismo en estos momentos tan difíciles. Y cito, ¿no? Es el mejor momento para hacer periodismo, pero el peor momento para ser periodista por las dificultades mismas que hay para cubrir en campo
por la situación del COVID y los contagios, ¿no? Pero bueno, traemos a estos prestigiosos periodistas y comunicadores para entender con ellas y ellos varias inquietudes que tenemos desde la sociedad civil y desde diferentes ámbitos. Muchas de ellas tienen que ver con cómo generamos información a través de investigaciones para lograr una mayor difusión. Yo trabajo en un think tank que genera investigaciones y que nos gustaría también tener una mayor difusión. ¿Cómo podemos atacar el sobrepeso y obesidad sin atacar a la vez a los consumidores? ¿Cómo luchar contra la desinformación cuando hay muchos recursos que vienen eh, que, que generan una investigación científica muy direccionadas a ciertos intereses? También es importante pensar en cómo no caemos en la tentación de solo encontrar buenos y malos al contar las asimetrías de poder en nuestros sistemas alimentarios. También cómo lograr la cobertura de temas más relevantes para el futuro de la comida y cómo no ser paternalista ni condescendiente con los lectores y audiencias en temas que son tan difíciles de explicar y que muchas veces tienen términos que inclusive para los que estamos metidos en esto son difíciles de comunicar, de entender. Entonces, para todo esto tenemos este excelente panel y voy a empezar con Joao Pérez. Joao es periodista y autor del libro Corumbiara, caso enterrado. En el 2017 co-creó una plataforma de periodismo en Brasil dedicada exclusivamente a investigaciones sobre alimentación y hace poco lanzó Bocado junto con otros periodistas como Soledad Barruti, que es una red regional de periodismo organizada en defensa de nuestros sistemas alimentarios en peligro. Joao, ¿nos puedes contar cómo surgieron, la historia de cómo surgieron la plataforma en Brasil de sistemas alimentarios, o Joao o Trigo, disculpa mi portugués, y también la historia de Bocado, su público objetivo y cuáles son las metas que tienen? ¿Y cómo crees que estas plataformas y redes pueden ayudar a mejorar nuestros sistemas alimentarios? ¿Cómo definen en estas plataformas qué es lo que más urge investigar? Gracias, Joao. Gracias a ti, José Luis, gracias por la invitación y por este panel. La verdad es que estoy bien contento de ver tantos periodistas de la región que están desde sus enfoques cubriendo temas de sistemas alimentarios, ¿verdad? Creo que sí, has hecho una muy interesante y muy buena introducción con buenas provocaciones para pensar en por qué nuestros medios cubren tan poco y tan mal al tema de la investigación, de la alimentación. Pero creo que al mismo tiempo un evento como este muestra que las cosas pueden estar cambiando, que los temas alimentarios pueden estar volviendo a ser relevantes para el periodismo de toda la región. Y yo digo volver porque en algún momento han sido más relevantes, ¿sí? En los años 60, 70, nuestros medios se ocupaban más, por lo menos en Brasil, tenían páginas y páginas, los periódicos, dedicadas a los temas alimentarios. Entonces, y eso fue desapareciendo y no es por acaso que ha desaparecido, porque si miramos a la alimentación como un tema individual, de elección individual, entonces no hay por qué el periodismo que trabaja con el interés público ocuparse de eso. Y eso es estratégico, ¿no? Tenemos que volver a ver la alimentación como una cuestión colectiva, porque lo que comemos o dejamos de comer tiene que ver con elecciones que son colectivas y que no son individuales. Yo te doy un ejemplo. Al final del año pasado hemos hecho una investigación de cómo el gobierno de Brasil estaba cerrando los almacenes públicos de alimentos. Y nosotros ofrecemos esta investigación a un medio relevante aquí de Brasil que tiene mucha audiencia y ellos han dicho, no, eso es un tema muy técnico, como que no tiene nada que ver. Y nosotros decimos, no, es un tema súper importante, súper relevante, eso va a ocasionar inflación. Y de hecho, por esos días en Brasil no se discute otra cosa. Tenemos una inflación en el arroz del 20% y del frijol en 30%, que son los dos elementos esenciales de la dieta brasilera. Y entonces ellos ayer nos llamaron y han dicho, no, por favor, queremos un texto sobre ese asunto.
bueno, ahora quieren hablar de eso. Nosotros estábamos intentando decir que no era una cuestión técnica, entonces creo que hay un reto de cómo convencer a la gente e incluso a los periodistas de que la alimentación es sí un tema esencial de la gente. Y para eso creamos nuestro proyecto. Uyo y Trigo es un proyecto que creamos hace 4 años y que venía de nuestras trayectorias de investigación de corporaciones. Nos ocupábamos de corporaciones y no de alimentación. Pero en este momento llegó la oportunidad de acompañar esos temas de alimentación que no conocíamos tampoco. Y la verdad es que nos fue muy gratificante, ¿sabes? Porque es muy interesante ver cómo desde la alimentación podemos debatir muchos otros temas. Y entonces empezamos a hacer el primer medio de Brasil exclusivamente dedicado a investigar en alimentación. Y con el tiempo fuimos hablando ahí con Soledad Barruti, periodista de Argentina, y como que fuimos evolucionando en el debate de por qué teníamos que hacerlo regionalmente, por qué hacía sentido hacer una red de periodistas en América Latina que cubrieran esos temas, porque son las mismas corporaciones, los mismos gobiernos, los mismos problemas que surgen y todos los países sufren de una misma epidemia de enfermedades crónicas y todos empiezan a intentar encontrar soluciones. Entonces teníamos que investigar por ahí, que meterse por ahí y armar una red para poder estar compartiendo información y la verdad es que un evento como este es excepcional en este sentido porque nos da la oportunidad de ver qué estamos haciendo en cada parte y qué tiene que ver una cosa con la otra. Muchas gracias, Joao. Muy interesantes los puntos que cubres. De hecho, que me llama mucho la atención. 60s y 70s habían periódicos que tenían más páginas que cubrían esto. Es interesante reflexionar sobre eso. Si hay una diferencia entre qué es lo que le importa más al público, qué es lo que le importa más a los medios. La importancia económica tal vez de la alimentación ha cambiado y por eso no lo cubren más medios tradicionales, o se van por otros temas como que muy, muy interesante de cómo también has llenado ese espacio en Brasil y felizmente que lo están haciendo a nivel regional con Soledad Barruti y otros periodistas, porque a toda la audiencia también les recomiendo leer mucho los reportajes de Bocado, justamente atienden ese vacío que nosotros habíamos sentido durante mucho tiempo para darnos una visión integral de la alimentación y qué hay detrás de la alimentación en América Latina. Muchísimas gracias, Joao. Ahora paso con Mariana Castillo Hernández. Mariana es actualmente editora de la sección ¿Qué comer? En el bloque editorial de Sección Amarilla y colaborador independiente en diferentes medios impresos y digitales como Menú del Universal, Food and Wine y el Almanaque de la Cocina Nacional de Culinaria Mexicana. Desde hace 10 años ha escrito reportajes en varios medios cubriendo la comida y la alimentación, desde Vice y el Gourmet hasta el Financiero. Mariana, ¿cuáles consideras que han sido los principales retos que has enfrentado para cubrir la gastronomía mexicana con una visión y perspectiva integral? ¿Y qué tanta recepción has tenido de los medios donde publicas, de los editores y de los lectores cuando tratas temas que trascienden a la comida que tenemos en el plato y exploran la sostenibilidad, la antropología, la historia y la nutrición? Muy bien, José Luis, pues gracias por la invitación. Pienso que aún hace falta observarla y abordarla desde la óptica de la cultura alimentaria, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Nutrición, ritualidad, economía, medio ambiente, porque los enfoques necesitan ser más disciplinarios, más multidisciplinarios, divergentes, críticos, y estar relacionados con todos los eslabones de la cadena, ¿no? Ir más allá de las nociones de lo rico y lo bello que tienden a abordar los medios gastronómicos. Ahora hay que analizar también una valoración real que existe alrededor de las diferentes cocinas de México, ¿no? Así en plural, porque pues más allá de lo folclórico, lo generalizante y lo simplista, tenemos que preguntarnos si realmente se conocen las cocinas de México, si se aprecian y si se entienden en su totalidad, ¿no? Ahora, en los medios de comunicación, justo en este entorno gastronómico 100%, hay muchos enfoques de clase, mitos y prejuicios que hacen que perdamos de vista aristas relevantes
para una mejor difusión de la comida y del hecho alimentario, desde una mirada humanista, cercana, o que permita análisis mucho más profundos de las problemáticas en torno a la alimentación y sobre todo de todos los intereses que hay alrededor de ella, ¿no? Otro tema que a mí me parece fundamental hablar es que la noción del buen gusto y del prestigio asociado al acto de comer nos aleja mucho a entender el hecho alimentario como algo que se relaciona con sistemas, con culturas, con medio ambiente, con contextos sociales y hasta con la construcción de la identidad, ¿no? Que esa quimera que significa la identidad de comer en México, ¿no? Ahora, ¿de qué se está hablando y por qué se está hablando en los medios? ¿Qué estamos apreciando y por qué, no? Hace falta más análisis del discurso y sobre todo dejar de ver al periodista que escribe de comida como un crítico gastronómico al estilo Antón Ego de Ratatouille, ¿no? No a todos nos interesa esa visión, no queremos solo hablar de restaurantes y pues también hay que incomodarnos, hablar de desigualdades, de diferencias alrededor de la comida, que no para todos significa lo mismo, y pues también ser más críticos, ¿no? La patrimonialización a partir de la declaratoria del 2010 por la UNESCO también ha traído consecuencias que no son necesariamente positivas, ¿no? Entonces hay que también empezarnos a cuestionar cuáles son estas. Y otro tema que también sucede mucho, pues son las marcas y la influencia en los medios que tienen que ver con gastronomía, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a encontrar otros modelos de negocio para que sí, efectivamente, pues tenemos que vivir hay publicidad y eso sabemos que existe, pero que no se conviertan ni los periódicos, ni las revistas, ni los programas, ni las redes en catálogos publicitarios solamente de anuncios de quien nos esté seduciendo con botellas de vino o viajes seductores, ¿no? Ahora, en lo personal, yo he encontrado un nicho de lectores y de editores que sí están interesados en los temas de difusión, de investigación y de long tail, de estos temas que casi no se hablan en medios, relacionados con las cocinas de México, sobre todo cuando el acercamiento pues, es más etnográfico, con reportajes de fondo que son claros, o hacia un periodismo de soluciones, ¿no? Pero creo que todavía hay mucha resistencia de algunos sectores y medios y lectores a que se hagan críticas económicas, políticas y sociales, ¿no? Si se escuchan las palabras capitalismo, neoliberal, colonialismo, racismo y machismo asociadas con lo alimentario, pues todavía hay gente que le sigue causando escozor, ¿no? Entonces, muchas de las agendas en los medios tienen un gran porcentaje de su enfoque en restaurantes, y no en todos los restaurantes, sino en cierto tipo de restaurantes célebres, en figuras muy mediáticas. Sabemos bien que la cocina se ha convertido en todo este fenómeno que ahora culturalmente importa, lo cual no necesariamente es malo, pero hay que empezar también a ver hacia otros lados y que no todo esté centralizado en las urbes, ¿no? Sobre todo hablando de México, tenemos una diversidad biocultural impresionante como para solamente estar centralizándonos en los temas de los restaurantes. Son un eslabón importante, claro que sí, son focos importantes de la economía, pero no es el foco desde donde todo está sucediendo, ¿no? Hay que cubrir más temas que tienen que ver con las otras partes de la cadena, ¿no? El servicio, el campo, ¿no? La pesca, muchos temas que están relacionados y que no solamente nos quedemos como con esta parte de lo que está pasando en este entorno de lo gastronómico, ¿no? Entonces yo creo que el llamado sería, por un lado, a generar mejores historias y por otro lado también a ser más críticos con lo que estamos leyendo. Muchas gracias, Mariana. En corto tiempo cubriste muchísimos temas muy interesantes. A mí me parece muy interesante lo que mencionas en términos de medios y como sí hay una concentración natural en restaurantes y restaurantes prestigiosos, justo en medio de una pandemia donde en gran parte del mundo se han declarado como esenciales a todos los trabajadores del sistema alimentario y lo que se cubre todavía es una capa muy, muy fina arriba, ¿no? Y también cómo hay enfoques de clase y otros que no necesariamente son del agrado para cubrir, para medios, y también me aventuraría a decir que para gran parte del público, excepto un público tal vez de nicho que sí está demandando ese mayor enfoque integral y sistémico de la alimentación. Muchas gracias, Mariana. Ahora pasamos con Enrique Pérez, de la Jornada del Campo. Enrique es coordinador de comunicaciones de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, muy conocida NEC, y también es parte del comité editorial de la Jornada del Campo, suplemento informativo que desde el 2007 es uno de los pocos espacios en el periodismo masivo que informa sobre la agricultura y los campesinos. Y le vamos a preguntar a Enrique, ¿por qué la agricultura, por qué piensa que la agricultura no es cubierta ampliamente por los medios masivos? ¿Cuáles son los sesgos o distorsiones que observa cuando sí es cubierta?
y qué retos tienen para hacerlo desde la Jornada del Campo. Bien, muchas gracias José Luis y a todo el equipo de Ethos por la invitación a este importante panel, webinar, para hablar un poco sobre comunicación, periodismo y sistemas alimentarios. Y me da mucho gusto estar con compañeras y compañeros que también desde sus diferentes perspectivas están abordando estos temas. Desde mi punto de vista, la agricultura es una acción pues sumamente compleja y me parece que al ser compleja, cubrir el sector rural, pues los medios de comunicación se van pues por la nota diaria, por las coyunturas, y de esa manera los medios masivos, prensa escrita, radio, televisión, pues se ocupan única y exclusivamente en cubrir pues lo que está día a día. Por ejemplo, ahora se viene la discusión del presupuesto 2021 y una parte importante es el presupuesto para el campo. Y seguramente vamos a encontrar en cada uno de los medios de información pues muchas notas al respecto, desde movilizaciones, quejas, propuestas de un sector amplio de organizaciones campesinas, legisladores e incluso funcionarios. También esa rapidez ha llevado a los medios de comunicación a no tener reporteras, reporteros propiamente para cubrir el sector rural. Hace unos años, hace 20 años, sí podías identificar, sobre todo en prensa escrita, a reporteras, reporteros que estaban perfectamente identificados con la fuente del campo. Y eso permitía, pues, tener, pues, una visibilización y pues, proporcionar información a los medios a personas que estaban cubriendo los temas del campo. Hoy, desde mi punto de vista, casi todos los medios y la prensa escrita ya no hay reporteras, reporteros cubriendo la fuente del campo. Por otro lado, Mariana mencionaba que hay muchos mitos y prejuicios y estigmas respecto a las y los campesinos. Se ve al sector rural como un sector no prioritario, como un sector peticionista, como un sector donde los medios solo cubren las movilizaciones o la nota roja o la coyuntura, y no como un sector prioritario en el desarrollo de un país como México. La otra parte es que los medios, pues, generalmente cubren la fuente oficial, lo que dicen las autoridades federales. Sin embargo, de hace 15, 20 años, se ha desarrollado a través de muchas organizaciones campesinas, ambientalistas, de derechos humanos, un ejercicio de comunicación que ha permitido visibilizar los temas de manera integral. Eso es muy importante y lo mencionabas tú, José Luis, que no se ve al campo como forma integral, se ven el tema del medio ambiente, el tema de la alimentación, el tema de la producción como entes separados y no como algo integral. Y desde nuestro punto de vista, desde la Jornada del Campo, pues nosotros somos un suplemento mensual, que no estamos en el día a día, en la nota diaria. Entonces tenemos la posibilidad de abordar los temas de manera mucho más amplia, de manera mucho más analítica, más reflexiva y de manera más periodística, porque efectivamente hay muchos estudios, muchas investigaciones, pero que están dirigidas hacia un sector muy focalizado. Y la Jornada del Campo intenta hacer periodismo a través de temas complejos y abarcar pues una amplitud enorme de los temas del campo. Tenemos temas coyunturales, por ejemplo, el próximo mes
el próximo número abordamos el tema que es muy coyuntural, el glifosato, agrotóxicos, pero el siguiente podemos abordar el tema de danzas campesinas o temas que generalmente no están ni siquiera en la opinión pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por la visión más del periodismo y explicarnos. Sí, claro, es un tema como muy complejo y cuando uno tiene que hacer notas diarias y responder a la coyuntura desde el periodismo más masivo, hay muchos retos para poder hacerlo y en especial cuando hay desde hace ya muchos años a nivel global una crisis de fondos y de financiamiento para el periodismo y también como siempre hay este estigma de que lo rural no es prioritario o en todo caso si se cubre es para cubrir que es un sector que reclama, que solo pide, ¿no? Entonces, también gracias por explicarnos la dinámica mensual que tiene la jornada del campo y cómo sí pueden darse por esa periodicidad también el espacio para poder hacerlo un poco más complejo, para abordar la complejidad y profundo. Muy interesante. Gracias. Ahora pasamos con Paloma García de Animal Gourmet. Paloma es editora de Animal Gourmet, que es un portal de periodismo gastronómico que reúne temas de periodistas y entusiastas alrededor de la comida, pero que también analiza este tema desde otras perspectivas más integrales. En Animal Gourmet cuentan historias detrás de la comida mexicana, platillos del mundo, restaurantes, ingredientes, tradiciones culinarias, cubren puestos en la calle. Y a Paloma le vamos a preguntar cómo el periodismo gastronómico puede ayudarnos a poner en agenda temas como la nutrición, la biodiversidad, el cambio climático. ¿Cómo ves el interés de tu audiencia cuando se abarcan estos temas? Y también cómo has visto la evolución del periodismo gastronómico en México en los últimos años. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días a todos los panelistas, la audiencia y todas las personas que están con nosotros el día de hoy. Pues en realidad esta pregunta es una pregunta con preguntitas chiquitas. Entonces, partamos de lo primero. Yo creo que la clave como para entender el periodismo gastronómico desde este enfoque sustentable y que fomenta la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es entender que el ser humano es parte de un todo, de un ecosistema, de una naturaleza, ¿no? Yo creo que de pronto nos creímos más de lo que debíamos, esa historia de que somos los reyes de la creación, porque aunque si bien hay un enfoque en el que sí lo somos, pues hemos abusado un poco más de los recursos y de todo lo que nos alimenta. Un punto coyuntural en el tema de la alimentación es que los seres humanos dejamos de interesarnos por qué estábamos comiendo en el momento de que dejamos de entender cuáles eran los ingredientes que lo componían, ¿no? En estos momentos en los que las etiquetas muestran químicos que quién sabe qué sean, ¿no? O muestran ingredientes que no sabemos bien a bien cuál es la influencia que van a tener en nuestro cuerpo, pues dejamos de poner atención en eso porque cedimos como toda nuestra confianza a la industria alimentaria. Pero también creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo fuerte por hacer una sensibilización y una revaloración de los ingredientes tradicionales y de los ingredientes naturales, ¿no? A partir de este cambio en el que estamos más interesados por saber qué está pasando con nuestra comida o qué es lo que estamos haciendo en aras de comer mejor o más rico, pues también estamos pidiendo plantear un modelo sustentable que sea accesible y asequible para todos los estratos de la sociedad, ¿no? Algo que pasa mucho en restaurantes, por ejemplo, o en puestos de la calle, es que todos aquellos productos que claman ser sustentables o cocina de producto, pues quizá tienen un precio un poco más alto de lo que la media o el grosso de la población verdaderamente puede pagar, ¿no? Entonces, yo creo que un ángulo interesante sería analizar qué tan fácil o a qué plazo va a ser un concepto asequible para todos y puede ser aplicable para todos, ¿no? Otra cosa que me parece muy valiosa, que creo que estamos emprendiendo el camino apenas, pero
pero ahí la llevamos, es que la industria restaurantera cada vez es más empática con el sistema alimentario, ¿no? O sea, aunque actualmente nos dedicamos a hablar de que sí, efectivamente no es accesible para todos, pues en realidad estamos comenzando a permear en hacer énfasis en la cadena de valor, en la cadena de producción, en hablar de temas de los que antes nunca hablábamos, ¿no? Me preguntabas acerca de cómo percibe la audiencia estos temas. En realidad, tú lo sabrás porque eres experto y tus estudios son súper profundos acerca del tema. De repente llegan momentos en los que la investigación acerca de la cultura alimentaria o de la gobernanza o de los sistemas alimentarios pueden llegar a ser un poco más complejos de lo que las audiencias verdaderamente leen en un sitio, ¿no? Entonces, un poco la tirada y el objetivo sería plantearlo de poco en poco, ¿no? O sea, a Aníbal Gurmet le fascina platicar qué comimos, qué probamos, qué descubrimos, a quién conocimos que cocina rico, ¿no? Cómo le hemos sumado valor a su cultura o cómo ella ha sumado valor a su comunidad local, ¿no? Entonces, un poco el concepto y el proyecto que existe es, bueno, desde por lo menos Aníbal Gurmet es empezar a meter estos conceptos de manera como un poco disfrazada para que la gente comience a crear una conciencia a la hora de sentarse a la mesa y comer y además disfrutar la comida natural, la comida que respeta la naturaleza, ¿no? Porque también soy como muy creyente de que la comida rica siempre está hecha con productos ricos, ¿no? O sea, es como una proporcionalidad directa y muy bonita. Y otra cosa que me parece importante, ya nada más para cerrar, es el discurso y la manera en la que lo platicamos a la audiencia, ¿no? O sea, es muy fácil ser incendiario o es muy fácil anotar con el dedo para los culpables, ¿no? Pero ¿qué tal que cambiamos el discurso, ¿no? Y qué tal que lo movemos a positivo y empezamos a hablar de qué sí comer en vez de qué no comer, ¿no? O qué es más sano, o qué es más rico, o qué es más diverso. De ese modo, además de que la cultura gastronómica se enriquece, pues el patrimonio gastronómico también se llena y se fomenta con esos sistemas alimentarios que verdaderamente van a ser sustentables los desarrollos económicos al futuro. Muchas gracias, Paloma. Muy interesante cómo podemos ver el rol del periodismo gastronómico en varios temas, desde cómo hablar del costo de las dietas. América Latina y México tienen como uno de los terribles rankings primeros en el mundo de tener la dieta saludable más cara, ¿no? En México la dieta saludable es 5 veces más cara que una dieta que solo satisface las necesidades de calorías, ¿no? Y también cómo poco a poco se pueden meter otros conceptos y crear conciencia en una audiencia que va en búsqueda de algo, pero puede salir con más. Para mí también es muy importante, como en periodismo gastronómico en general, ampliar ese concepto de lo que debería ser la comida rica que mencionaste. La comida rica debería tener todos esos componentes de sostenibilidad, de nutrición, de justicia social, y va a ser muy interesante cómo evoluciona el periodismo gastronómico en esa vía. Muchas gracias, Paloma. Ahora paso con Fabiola Torres de Salud con Lupa. Fabiola es directora y fundadora de Salud con Lupa, una plataforma digital de periodismo dedicada a la salud pública. Ahí ha publicado reportajes como La salud en la mesa del poder, una investigación colaborativa con periodistas de toda América Latina sobre la relación entre el Estado e intereses que evitan reformas que benefician la nutrición y salud de todas y todos, y está basada en Perú. Fabiola, cuéntanos la historia de la gestación y evolución de Salud con Lupa. ¿Qué te movió a crear una plataforma especializada en periodismo de investigación en salud pública? ¿Crees que hay algún balance adecuado entre siempre ser escéptico de los conflictos de interés y la información distorsionada, pero también no caer en la tentación de dividir el mundo entre buenos y malos? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Salud con Lupa es una propuesta también de cómo enfocar el periodismo dedicado a la salud pública, la investigación dedicada a este campo, y no solo ver el tema como salud, enfermedad, ¿no? De hecho, estando en una pandemia, creo que entendemos que la salud no solamente hay que ver desde el lado
clínico, sino desde el lado político, la economía, la política, la ciencia, involucran todas las decisiones que están influyendo en la salud pública de un país. Y también son decisiones no solo locales, ¿no? Sino que tienen un impacto regional, global. Y pues no hay como un ejemplo más claro de esta propuesta, que es lo que está pasando, una pandemia. Y atender la salud pública en un momento de emergencia nos hace ver todas esas carencias de las que he mencionado, ¿no? Entonces, también Salud con Lupa es esa propuesta de poder mirar de manera más integral y de poder hacer investigación en este campo. Porque nosotros no somos exactamente un sitio de divulgación científica, sino de periodismo que combina la investigación, que combina la profundidad en hacer ensayos, análisis de varios temas que conforman la salud pública, ¿no? No es periodismo médico, el periodismo de salud va mucho más allá que los temas clínicos. Y bueno, esto nace en un proceso en el que estuve yo de una beca del Centro Internacional para Periodistas para promover también el periodismo colaborativo. Por eso nuestra primera serie está dedicada a ver la industria alimentaria y en realidad cómo eran las puertas giratorias en dos industrias muy claves, la alimentaria y la farmacéutica. Y nace en 2019 un año súper clave para ir evaluando por qué en América Latina, donde ya tenemos la cuarta parte de latinoamericanos, como 130 millones de personas, son obesos, y ha costado tanto aprobar leyes de alimentación saludable, ¿no? Que van más allá solamente de mirar las etiquetas ahora más transparentes. La industria alimentaria, como toda industria, necesita mayor escrutinio público, mayor investigación. Y creo que eso no se estaba haciendo mucho en América Latina. No sabíamos muy bien cómo se tomaban esas decisiones y pues en los congresos hemos visto ahora los lobbies que han existido para un poco dilatar la aprobación de impuestos al azúcar, de las leyes de alimentación saludable, que en general lo que apuesta un país con esto es a cambiar sus hábitos, a tener justamente lo que hablaban mis otros colegas, un sistema alimentario más sustentable y obviamente tener una población más sana, porque estamos hablando de que una mala alimentación genera muchísimas más secuelas y gastos para cualquier país, porque obviamente crea muchas más enfermedades como diabetes, ¿no? Entonces vimos esto con esta primera revisión, fue una mirada. A la fecha, como 9 países de América Latina han puesto sobre la mesa la discusión de tener leyes de alimentación saludable, pero las aprobaciones se han estancado. Yo celebro que en México se haya hecho por fin este año una aprobación, pero falta todavía mucho por discutir, ¿no? Eso es un poco la propuesta que venimos haciendo. Y sí, hay 2 preguntas que me hiciste. Una de ellas creo que he respondido. La otra es, si no tenemos una mirada maniquea de buenos y malos, como dices. En realidad lo que buscamos, y por eso hicimos una especie de buscador de puertas giratorias, de personajes, de big players en las agencias regulatorias o sanitarias de los países que participaron en América Latina, es mayor transparencia. Mientras uno tenga mayor información para tomar decisiones, e información también basada en evidencia, va a tener también la oportunidad de ser más consciente de lo que sucede, ¿no? Porque la cajita de cereales que uno se compra cuando no tiene información, la compra pensando que es saludable, ¿no? Para el ejemplo más concreto. Entonces nosotros hemos hecho ese ejercicio con la salud en la mesa del poder. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesantes tus comentarios. De hecho, que el periodismo en salud pública es más relevante que nunca ahora. Hay mucha desinformación, muchas notas como que muy superficiales y no también investigadas en los medios más masivos que cubren el día a día la pandemia. Y qué bueno tener otros medios más especializados como Salud con Lupa que nos pueden explicar mucho más claramente y de manera profunda la problemática de la pandemia, como ustedes han estado publicando sobre los tratamientos y las posibles vacunas, ha sido muy interesante. Y también muchos de los que estamos metidos en promover mejores
políticas públicas para la alimentación en América Latina. Hemos seguido los reportajes que hicieron muy interesantes, que sí nos han dado mucha más transparencia sobre puertas giratorias. ¿Y por qué algo tan lógico como tú mencionas, una región con tanta obesidad, sobrepeso, diabetes, por qué ha costado tanto hacer esas reformas, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Y ahora paso con Pablo Montaño. Pablo es creador y narrador del podcast 2050, El fin que no fue, que cuenta desde el año 2050 en México los sucesos que nos llevaron a resolver la crisis climática. Este podcast fue seleccionado por Spotify como uno de los mejores a nivel internacional en 2 categorías, ficción e historia. En el podcast se refieren a eventos del pasado, como la gran pandemia del 2020, las guerras del agua o la era de la gran estupidez, y todo lo que tuvimos que cambiar en nuestras vidas para salvar el planeta. El episodio sobre agricultura y alimentación nos ayuda a entender claramente los grandes problemas de nuestros sistemas alimentarios y también lo ridículo, por eso lo ridículo de nuestras conductas actuales a nivel de decisiones individuales, pero también de políticas, y por eso, bueno, la era de la gran estupidez es esta. Bueno, Pablo, te hago una pregunta relacionada también con los podcasts, ¿no? El COVID ha traído un aumento del 42% en la escucha de podcasts a nivel mundial y queremos que nos cuentes cómo surgió la idea de lanzar este podcast y cómo llegaron a la idea tan creativa de narrarlo desde el futuro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Luis, a ti y a todo el equipo de Ethos. Lo que yo ya estoy trabajando con temas de comunicación y concretamente con comunicación relacionada con temas de cambio climático. Un amigo y productor ahora del podcast que lleva la casa de podcast Esto No Es Radio, me invita y empezamos a pelotear qué tipo de contenido se podía generar alrededor de cambio climático, y yo tenía claro algunas premisas. Número uno, que tenemos que enfocar la comunicación que hacemos de cambio climático alrededor del escenario de 1.5 grados, ¿no? De no exceder la temperatura global por encima de los 1.5 grados, dadas las consecuencias que se vienen encima en caso de que alcancemos los 2 grados centígrados o aún más terriblemente los 3 o 4 para los que nos estamos perfilando, de hecho. Entonces, pero una de las cosas que también tenía muy claro es que no quería generar un contenido pesimista o que estuviera aleccionando a los escuchas con fatalismo, ¿no? Que es mucha de la comunicación que se hace alrededor del cambio climático, son escenas de osos polares famélicos, ¿no? Arriba de un pedazo de hielo, o incendios tremendos de proporciones apocalípticas, cosas muy reales que están ocurriendo, pero al mismo tiempo desactivan, ¿no? De las cosas que he estado leyendo es que la manera en la que comunicamos el cambio climático, no porque sea alarmista o porque sea visualmente potente, implica que la gente va a reaccionar a ello. Entonces, ¿cómo hablar del cambio climático en un tono positivo o en un tono esperanzador? La respuesta llegó en la forma de, pues solamente si lo planteamos desde un futuro, donde ya lo resolvimos, poniéndole unas comillas, porque realmente no se anula el cambio climático, simplemente lo mitigamos o lo frenamos en cierta medida. Entonces, la respuesta ahí fue irnos al futuro y desde el 2050 estar narrando lo que estamos viviendo hoy. Entonces, hay una parte de ficción, que es obviamente todo lo que ocurre entre 2020 y 2050, 30 años ahí que tenemos que llenar. Y hay una parte que es voltear a ver la historia que está ocurriendo, que se está desdoblando en este instante, y la podemos criticar con esa ligereza con la que ahora criticamos eventos que han sucedido hace 30, 50 años, ¿no? O sea, con esa soltura, nadie aquí va a, digamos, a defender puntos absurdos como que las mujeres no tuvieran derecho al voto, ¿no? Ya es un tema más que resuelto. Y yo creo que muchos de los temas del cambio climático van a resultar muy obvios para las futuras generaciones, como hoy nos resultan algunas cuestiones de derechos humanos o de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el tono de crítica es ese, ¿no? El tono de crítica es el de una sociedad que simplemente reflexiona en una era que y bueno, aquí jugamos con que en la ficción se le va a conocer a toda la época de 2020 y los años alrededor de los 2020 como la era de la gran estupidez, donde tenían toda la ciencia, donde sabían lo que estaba ocurriendo, estaban viendo los incendios, estaban viviendo todas las catástrofes,
y decidían seguir invirtiendo en combustibles fósiles, decidían seguir haciendo exactamente lo que los metió en la crisis, ¿no? Entonces yo veo que no hay redención en términos digamos, de compasión de parte de las futuras generaciones para una serie de humanos y unos años donde no estamos reaccionando ante la emergencia que nos está consumiendo. Y digo, una de las cosas que también tenemos muy claro es la necesidad de imaginar. Cuesta mucho trabajo entender o imaginar que la naturaleza se vuelva contra nosotros. Toda nuestra cosmovisión occidental nos ha enseñado que los seres humanos somos capaces de dominar y someter a la naturaleza, ¿no? Entonces, hay varios autores, entre ellos un novelista que me gusta mucho que se llama Amitav Ghosh, que dice, el gran problema con la comunicación climática es que nos resulta como seres humanos imposible realmente imaginar, si no es a través de ciencia ficción, no podemos imaginar esos escenarios donde de pronto es difícil producir alimento, de pronto no tenemos agua disponible o se incendian los bosques de manera que nunca se han incendiado. Nos cuesta mucho trabajo incluso viéndolo, ¿no? Y creo que eso busca hacer el podcast, ¿no? Ayudarnos a visualizar estos escenarios desde una capacidad de acción también, que eso es importante, ¿no? No visualizarlos únicamente desde este derrotismo donde no logramos hacer nada y todo se fue al carajo, sino visualizarlos desde hubo algo que se pudo hacer, hubo momentos críticos, ¿no? De transformación. Muchas gracias, Pablo. La capacidad de imaginarnos un futuro distinto y para muchos de los que estamos todos los días en los debates sobre sistemas alimentarios es efectivamente cierto. Caemos en mucho pesimismo porque como estamos en la era de la gran estupidez, creemos que las cosas se están haciendo mal o no se está haciendo lo suficiente. Tratar de hablar desde el futuro, de hecho, que es una manera súper creativa, porque sí, tratamos mucho de cambiarle el discurso y creo que uno de los espacios donde se ha logrado es en el podcast, que lo recomiendo muchísimo a todos. Gracias, Pablo. Ahora pasamos con Elizabeth Salazar de Ojo Público. Ojo Público es una importante plataforma peruana de periodismo, investigación de conflictos de interés en el sector público, los intereses con la industria alimentaria, y eso es lo que Elizabeth Salazar ha cubierto durante muchos años y ha trabajado también en muchas investigaciones transfronterizas sobre estos mismos temas. Y le preguntamos a Elizabeth, ¿a qué retos te has enfrentado para cubrir estos temas tan complejos en los que se ven tantos intereses afectados? Y también algo que sale cuando uno habla de los medios y medios independientes de periodismo de investigación, que son, ¿cuáles son los retos de financiamiento de un portal de periodismo de investigación realmente independiente? Creo que tu audio... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Gracias por la invitación, por compartir este panel con todos ustedes. Es un tema necesario de abordar de esta manera. Bueno, pero como todo medio de digital que está formándose ahora y es independiente, tenemos dos fuentes de financiamiento. Uno son las donaciones y los grants a las que postulamos, y la otra son los servicios que prestamos a través de entrenamientos, talleres, cursos de capacitación. Y creo que más bien el reto aquí, cuando se abordan estos temas alimentarios, es desde qué mirada lo vamos a hacer. En Ojo Público, lo que decidimos fue trasladar la mirada de poder análisis de grupos económicos también al sector alimentario, porque definitivamente hay empresas, hay grupos, hay sectores de poder que están detrás. Son personas que nosotros tenemos que analizar dónde se va el dinero. Las grandes ventas de los alimentos procesados y ultraprocesados se concentran definitivamente en determinadas compañías que pertenecen a grupos que han diversificado sus inversiones. No solo se trata de empresas que se dedican al sector de alimentos, tienen inversiones en banca, en el sector salud, tienen inversiones en otro tipo de ramas del negocio, ¿no? Han acaparado, han concentrado este tipo de producción. Entonces, tenemos que analizarlo ya no como un ente solitario, sino como parte de una red, porque no solo las subsidiarias y las empresas afiliadas tienen interés periodístico, sino también quiénes son los personajes que están detrás, porque son ellos
quienes van a mover los lobbies o van a hacer determinadas presiones para regular el marco normativo que el Estado intenta poner a este tipo de alimentos, ¿no? Obviamente para cuidar o para tratar de promover una alimentación saludable, que es lo que hemos visto pasó con la ley de alimentación saludable que promueve el uso de octógonos y que hasta el momento sigue en desarrollo, todavía no llega a un punto en que podamos decir que el Perú ya está completamente regulada este tipo de alimentos procesados. Y lo hemos visto, por ejemplo, con un fallo que ocurrió hace unos meses en el Instituto de la Competencia, que es Indecopi. Un fallo desde su misma instancia que señala que el Ministerio de Salud no tiene facultad para poder regular la forma ni el etiquetado con octógonos, pero otra sala de esta misma institución es la que termina apelando. Entonces tenemos a un Indecopi contra Indecopi, que hasta el momento esto se sigue debatiendo, todavía no tenemos una resolución firme al respecto. Pero este tipo de acciones, por ejemplo, ahí tenemos que analizar más allá del producto, quiénes son los personajes que toman estas decisiones, quiénes son los personajes que decidieron esto en la sala de competencia, y son personajes que han demostrado estar en una puerta giratoria, ¿no? Que han pasado de la industria, han pasado al sector público a tomar este tipo de decisiones. Y esas presiones se han mantenido durante la pandemia. Tenemos que ver quiénes son las empresas que lograron operar, continuar o liberar ciertas producciones durante el estado de emergencia, cuando todo estaba paralizado. Tenemos, por ejemplo, las empresas de bebidas gaseosas, que la norma no fue clara al señalar cuáles eran los alimentos y bebidas indispensables que tenían que seguir produciéndose durante la cuarentena. Y aquí en este vacío, en esta zona gris, pues las empresas productoras de gaseosas siguieron haciendo lo suyo, y ha habido presiones de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Sociedad de Comercio Exterior ante los ministerios para que se levanten los vetos a determinadas producciones que justamente han sido las que son menos saludables, ¿no? Los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, enfocarnos en el sector empresarial, cuando hablamos de alimentación, es importante, pero también es un reto. Los periodistas tenemos que aprender a leer los estados financieros, las memorias anuales, los reportes económicos. Es parte de lo que el periodismo de investigación también tiene que enfocarse, centrarse y especializarse cuando hablamos de alimentación. Y a todo nivel. Nosotros hemos llegado también a investigar, por ejemplo, cómo se mueve la industria de las fórmulas lácteas, ¿no? Para bebés, que ahí también hay una fuerte presión, un lobby, y está concentrado en muy pocas empresas las millonarias facturaciones anuales. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante siempre lo que han hecho en Ojo Público y que tú has investigado sobre puertas giratorias y que siempre debería estar como que mucho más cubierto por medios masivos, y ahí es como el rol fundamental de plataformas como Ojo Público para decirnos, bueno, esta persona estaba trabajando en la industria, en la Sociedad Nacional de Industrias, en el caso en Perú, y ahora está tomando decisiones al respecto con un claro conflicto de interés, como ha pasado con este fallo que se dio y por esta persona que estaba involucrada. Y también algo como que puede ser un reto, no necesariamente para contadores, pero sí para periodistas, que es analizar estados financieros que pueden presentar mucha complejidad y determinar ahí ciertas características, porque como tú dices, es importante tener una transparencia de recursos de redes muy grandes. Muchas gracias, Elizabeth. Y ahora finalmente paso con Kenia Velázquez de PopLab MX. Kenia forma parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es embajadora de Chicas Poderosas México, Conectas Hub y fundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Ahí en PopLab MX has escrito sobre alimentación con textos que nos han informado mucho a los que trabajamos por sistemas alimentarios más saludables y justos. Kenia, ¿cómo ves la cobertura que hacen los medios tradicionales sobre el tema de nutrición y alimentación? ¿Cómo se diferencia esto de lo que hacen desde PopLab MX? ¿Y cómo crees que se deben tratar temas de sobrepeso, obesidad y diabetes sin estigmatizar a una población tan grande que se ve afectada por estas enfermedades en México y en toda América Latina? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros de panel, todos reporteros súper importantes en el tema. Bueno, nosotros lo que
hemos hecho desde PopLab es pues centrarnos justamente en la industria, porque es un tema muy poco abordado aquí en México. Buscamos pues transparentar, ¿no?, su interferencia, cómo han influido en estos temas legislativos recientes que han sido el tema del etiquetado, las presiones que ha habido. Y bueno, aunque ya está aprobado y que está por entrar en vigor, bueno, siguen las presiones. Hemos visto sus intentos utilizando la pandemia para frenar el etiquetado, diciendo que, bueno, viene una gran crisis económica y que eso los afecta, a pesar de que han sido considerados como industria esencial. Entonces han seguido vendiendo, han seguido haciendo muchas cosas normal, ¿no? A ellos no les ha afectado gran cosa. Y bueno, nosotros lo que hemos querido es documentar, pues, cómo en este tiempo han utilizado la pandemia a su favor y contrastarlo un poco con los argumentos que utilizan para no tener el etiquetado. Por ejemplo, han dicho que les va a costar, no sé, como $5,000 millones cambiar los empaques, pero en estos días vimos cómo cambiaron las grandes empresas sus empaques, con mensajes de apoyo hacia la población por el tema del confinamiento, ¿no? Entonces, fue un proceso muy rápido. No necesitaron tanto tiempo como el que piden para el etiquetado, que además pues no implica un cambio de diseño solo en aquellos que usan imágenes atractivas para los niños, pero en realidad lo hicieron súper rápido, ¿no? Otra cosa que me parecía importante documentar fue las donaciones, en algo que nosotros hemos llamado el COVID washing, que han ido a muchas comunidades a donar sus productos, lo cual nos parece terrible. Yo me encontré 100 donaciones de las distintas compañías refresqueras, de panecitos, de frituras. Algunas de ellas, por ejemplo, hay una que regaló un tráiler completo de refrescos, ¿no? Cuando acá en México se ha hablado tanto del tema pues, de los efectos de la mala alimentación y COVID. Entonces, bueno, antes de esto, antes de COVID, éramos muy pocos medios los que trabajábamos el tema, y ahora veo que hay una mayor sensibilidad o mayor atención, aunque la gran mayoría se centran pues en las declaraciones que hace el subsecretario Hugo López-Gatell, lo que contesta la industria. Y bueno, el interés de PopLab ha sido profundizar más en eso, contrastar, ver si lo que dice la industria de que no produce tal efecto los refrescos, bueno, pues hay mucha evidencia científica, mostrarla, hablar de, pues eso, de hacerlo. Y en cuanto a no estigmatizar, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer los medios es centrar la atención no en el individuo, sino en los ambientes obesogénicos, ¿no? Eso me parece clave, mostrar por qué es más accesible para un número importante de la población pueden comprar productos chatarra, ¿no? Hay zonas en las que no hay agua, pero sí hay refrescos. En las escuelas, los niños no encuentran comida saludable, pero sí encuentran todo tipo de chatarra. Entonces, centrar esta atención en eso y en el conflicto de interés, la interferencia, es lo que creo que puede marcar la diferencia y cambiar el foco de la discusión. Muchas gracias, Kenia. Muy interesante también. Siempre lo que hacen en PopLab es lo que tú dijiste, ¿no? Profundizar en evidencia científica. Cuando hay desinformación y declaraciones que pueden verse como políticas o representando intereses comerciales, siempre es importante remitirse a las evidencias y así estaría como que mucho más claro, y tampoco el tema importante de no centrar la atención en el individuo ni en las decisiones que son a veces muy difíciles de controlar, sino centrar la atención en los ambientes y entornos que facilitan que estas enfermedades se expandan muchísimo en toda la población en México y en toda América Latina, como ha pasado en las últimas décadas. Y bueno, invito ahora a todos los panelistas para nuestra segunda ronda de preguntas, que es muy rápida, con respuestas de 2 minutos cada uno.
donde como esta serie de webinars se llama El futuro de la comida, siempre ensayamos nuestra imaginación, como señaló Pablo, sobre cómo vemos el futuro en los temas que nos convocan. En este caso es cómo vemos el futuro de la cobertura de la alimentación, la cobertura periodística, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la cobertura periodística de los sistemas alimentarios? ¿Qué temas en el futuro deberían acaparar más atención de medios y audiencias? ¿Y cómo lograr un mayor financiamiento para espacios más especializados en sistemas alimentarios? Y podemos seguir el orden inicial de las preguntas, empezando entonces con Joao. Bueno, creo que el futuro, bueno, es más o menos lo que decía Kenia. Yo siento que esta coyuntura ayudó a crear la situación, una situación mejor para el periodismo de alimentación en nuestro continente. En Brasil nosotros, las notas que escribíamos sobre hambre y seguridad alimentaria eran las que tenían peor audiencia. La gente no las veía para nada. Y cuando vino la pandemia, el hambre tocó la puerta de la gente y entonces la gente se dio cuenta de que eso tenía que ver con sus vidas. Y las notas que habían publicado hacía un año o dos empezaron a ser visitadas otra vez. Igual, como yo te comentaba al comienzo, esta nota de los almacenes públicos que publicamos en noviembre, creo, por esos días está siendo súper visitada, porque la gente está preguntándose cómo evitamos este tipo de cosas, que este tipo de cosas se repita y se vuelva una realidad para la mayoría de la gente, porque Brasil venía de una trayectoria de solucionar los problemas de inseguridad alimentaria y ahora estamos dando mucha marcha atrás y muy rápidamente. Y el tema de la financiación es todo un reto, ¿no? Porque tenemos sociedades con mucha inequalidad y en las que yo entiendo que el periodismo no es entendido como algo fundamental y ni siquiera la gente tiene las condiciones económicas muchas veces de apoyar a los medios. Y entonces creo que hay un gran debate sobre cómo la sociedad puede apoyar a esos medios y cómo los medios pueden crear sostenibilidad de una manera independiente, sin estar dependientes de poderes económicos. Muchas gracias, Joao, por la opinión sobre el financiamiento y también sobre ver el COVID como una oportunidad que definitivamente ha generado mucha más atención en qué hay detrás de lo que comemos. Por un tema de logística voy a pasar rápidamente con Paloma. ¿Cómo ves el futuro de la cobertura de la alimentación? Ay, muchas gracias, José Luis. Creo que algo que es muy importante y que yo he visto en la conducta de mi audiencia desde la crisis sanitaria es invitar a las personas a regresar a cocinar en casa, ¿no? Y empezar a conocer ingredientes con los que pueden colaborar con el sistema alimentario, mejorarlo, buscar los mejores proveedores, buscar esas colaboraciones verdaderas con lo que está sucediendo en la naturaleza, ¿no? Otro ángulo del futuro en la cobertura periodística me parece como buscar diferentes formatos. Como estabas diciendo hace unos minutos, pues quizás estamos enfrentándonos a una audiencia que cada vez lee menos, ¿no? Entonces, debemos encontrar la manera de informar, de que conozca, de que tenga acceso a todo este conocimiento de una manera distinta y mucho más fácil para ellos de entender, de asimilar y obviamente de poner en práctica en su vida cotidiana. Y bueno, en el caso de cómo lograr un mayor financiamiento para los espacios especializados, híjole, me parece un reto importante y creo que viene de la mano con hacer asequible esta sustentabilidad, ¿no? Creo que será un camino largo. De momento yo no creo que sea algo que sea pues, mucho negocio, pero al final del día, si vamos formando a la sociedad de modo que entienda que es un conocimiento y que es una práctica que le va a retribuir a largo plazo, pues por supuesto que esto podría ser la fuente de financiamiento para crear un periodismo gastronómico de calidad enfocado en los ingredientes, enfocado en las historias, en las personas y por supuesto en la cadena de valor que produce toda la cocina. Muchísimas gracias, Paloma. Hacer asequible los alimentos en sostenibilidad, alimentos saludables también puede ayudar también al periodismo.
y el tema de los formatos me parece fundamental. Ahora pasamos con Mariana Castillo. ¿Cómo ves el futuro de la cobertura de la alimentación? Pues mira, yo quiero ser utópica porque con los años sí he visto que hay más espacio para más personas y discursos alrededor de la comida. Eso me emociona mucho, ¿no? Que se salga del cupcake anthropology, como decimos en la academia, y también del periodismo banalizado, ¿no? Tenemos que ir más allá de solo dar descripciones de sabor, hablar más de lo cotidiano, de valorar los oficios relacionados con la cocina para que haya cambios desde el discurso. Y estoy de acuerdo con esto de poner en común con el lector la información que sea digerible, que también sea divertida, usar herramientas de periodismo narrativo para que la gente conecte con los temas y también no se sientan tan impotentes ante un panorama desolador, pero no dejar el enfoque crítico. Y si hay gente que quiere leer artículos grandes, es una mentira que la gente lea menos. Yo creo que hay que más bien empezar a encontrar las audiencias y las maneras de hacerlo. Entonces hay que salir más de este tipo también de mitos alrededor del periodismo e integrar cada vez más miradas de investigadores en los medios gastronómicos, ¿no? Hacer equipo con ellos, con gente que se dedique a la agricultura, a la biología, e integrar como equipos justo de multidisciplina y de miradas distintas para no solamente ver este entorno urbano, ¿no? Hay que tener como, también ver que en la tradición, en las economías solidarias, en la comunidad, también están en las ciudades y empezar a tener esos discursos en la cocina, ¿no? Ahora es muy difícil este tema que preguntas de cómo tener un periodismo como más libre. Necesitamos sueldos dignos y financiamiento independiente para poder investigar y trabajar mejor, con ética, que eso es un tema fundamental también en el periodismo, y con más tiempo, justo bien lo decía Enrique, se necesita tiempo para hacer investigaciones bien hechas, ¿no? Para generar impacto social, y pues no tener este enfoque nada más de dientes para afuera, de valorar agricultores, pescadores, productores, sino realmente que sea una valoración real de nuestra cocina y que la nutrición se integre en las agendas informativas, ¿no? No es para menos que 7 de cada 10 mexicanos tengan obesidad y que la diabetes sea una emergencia. No es un tema nuevo, pero es un tema urgente, ¿no? Entonces, entender que todo es un sistema es fundamental y cada vez hay que hacer más énfasis en eso, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Contar historias, usar narrativas también críticas y tu optimismo, quiero creérmelo, de que hay mucho espacio para periodismo de largo aliento, para los que lo seguimos mucho. Nos encantaría que esto sea realidad, y también muchos temas que mencionas de la cobertura de lo rural, que también Enrique lo mencionó. Y gracias, y justo pasamos con Enrique. ¿Cómo ves el futuro en estos temas? Sí, muchas gracias. Me parece que es el presente del periodismo que pueda dar una cobertura mucho más amplia y mucho más integral de los temas rurales. Hoy, pues los medios de comunicación pues, han cambiado. Ya hoy hay redes sociales, la velocidad con la que se transmite la información, pues es un elemento fundamental y muy importante. Y también salir un poquito de los medios tradicionales o masivos de comunicación. Hoy, por ejemplo, en México hay al menos 3 portales que se dedican única y exclusivamente a los temas rurales, de manera más integral, de manera más, no la nota diaria, Imagen Agropecuaria, Mexicampo, Arriba el Campo, entre otros esfuerzos. La propia jornada del suplemento de la Jornada del Campo, que intenta darle otra visión a los temas rurales y ampliar los temas. Ahora, me parece que un punto fundamental está en ver hacia las comunidades rurales, ver a los temas desde el origen, que son los productores. No podemos partir de una alimentación sana si no ponemos en el centro a las y los productores. Tercer elemento, desde mi punto de vista, es que también en las comunidades rurales hay un esfuerzo muy importante de formación, no solamente en la parte productiva, en la parte técnica, digamos, más especializada en los temas campesinos o rurales, sino también hay una experiencia muy fuerte y muy importante de comunicadores rurales. Hay redes que se han dedicado mucho tiempo. El compañero Eugenio Bermejillo, en paz descanse, que dedicó su vida a la formación de comunicadores rurales allí, pues que esos mensajes se transmiten a través de
una infinidad de materiales, de radios comunitarias, y también por reconocer el esfuerzo que hacen las organizaciones por tratar de transmitir pues sus mensajes para que la opinión pública pueda conocer más sobre los temas que hoy en día, ante la pandemia, pues vemos que son fundamentales e importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y por también abrirnos la visión hacia muchos portales que no consumimos tanto como deberíamos, y cómo hay una cobertura especializada y muchos comunicadores rurales que deberíamos estar siguiendo más, los que estamos metidos en trabajar por mejores sistemas alimentarios. Y ahora pasamos con Fabiola. ¿Cómo ves el futuro del tema? Bueno, yo creo que esta pandemia, como las guerras, ha cuestionado todo nuestro sistema alimentario, y en realidad tenemos una agenda bastante cargada que hay que tocar, es necesario tocar. Voy a empezar hablando acerca del hambre, de la inseguridad alimentaria que existir actualmente en mi país, en Perú, que nos consideran uno de los países más ricos por su gastronomía, más famosos por eso. Nos hemos enterado que la mitad o casi la mitad de la población no tiene refrigerador, y estamos viviendo, por ejemplo, una crisis de los agricultores de papa. Es uno de los peores años. Entonces hay que ver cómo el impacto de lo que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria, va a afectar a distintas poblaciones, ¿no? Desde las cadenas de distribución, las cadenas alimentarias, hasta lo que va a pasar con nuestra dieta, porque las pandemias como las guerras cambian nuestra forma de comer, cuestionan nuestra forma de comer. Entonces creo que como periodistas de investigación nos va a tocar hablar mucho también de acceso, de desigualdad, de hambre, de los programas sociales, porque hemos visto que en nuestros países, en México y en Perú, en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, se han distribuido alimentos no necesariamente pensados en nutrir, ¿no?, sino cubrir las calorías del día. Y qué va a pasar con la alimentación de mucha gente que ahora, con lo que ha ocurrido, con el impacto del choque económico tan grande, no tiene manera de poder cubrir sus alimentos del día, ¿no? Y obviamente está el tema que muchos de los panelistas han tocado, mis compañeras que también investigan el tema de la industria alimentaria, cómo las prácticas de la industria alimentaria, las maniobras que tienen a insertar sus con productos, ¿no?, que no necesariamente son más saludables, van a evolucionar o se van a quedar, ¿no? Nosotros hace muy poco volvimos a alertar el tema de las compras de prestigios en Leche Gloria. El Grupo Gloria nuevamente utiliza a los colegios de nutricionistas para colocar un producto que no es leche, que ya sabemos que no es leche, como saludable. Y en esta pandemia mucha de la gente que sí ha tenido dinero para poder comprar por varios días, ha comprado productos de larga duración, ¿no?, como leche evaporada. Entonces, insertar en la gente estos mensajes también va a ser todo un fenómeno que hay que investigar. Yo creo que nos trae muchísimo trabajo. Lo que sí tengo mis dudas también es sobre la sustentabilidad de los espacios para seguir haciéndolo. Pero si en algo ayudan las redes sociales, es que podemos seguir hablando de esto y podemos seguir aportando desde distintos espacios grandes y pequeños a esta gran agenda que se nos viene. Muchas gracias, Fabiola, y por el correcto énfasis en decir que la pandemia ha detonado tantos problemas problemas estructurales relacionados con la alimentación y el hambre, en un país como Perú, de los más megadiversos y tan orgulloso de su gastronomía. Y ahora pasamos con Pablo, para que nos hable un poco del futuro. No sé si desde el 2050 o desde el 2020. Pues bueno, la pregunta iba enfocada en el futuro y afortunadamente ya hicimos un episodio sobre alimentación en el 2050 y creo que retomo algunas de las cosas que han dicho Mariana, que también dijo Joao.
del contar historias, ¿no? O sea, la importancia de hablar de quiénes son los actores cuando hablamos de alimentación, y una de las cosas que nosotros recuperábamos en este ejercicio que fue nuestro episodio número 6, me parece, era que los campesinos y campesinas en el 2050 los vemos como la cumbre de nuestra pirámide de la sociedad. No hay un oficio, no hay una profesión más valorada en el 2050 que el saber producir alimento, ¿no? Entonces, convertimos toda la narrativa alrededor de que si un niño llega a clases y les dice a sus compañeros, mi papá es campesino, wow, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, su papá sabe producir alimentos. Y creo que por ahí iría mi respuesta, ¿no? ¿Cómo vería yo la comunicación de los alimentos alrededor de la gente que nos está inventando, ¿no? Y desmitificar este privilegio o esta posición prioritaria que le hemos dado a la agroindustria, ¿no? Cuestionarla fuertemente desde la comunicación que hacemos, hablar de quién realmente está conservando las semillas para los escenarios climáticos que vamos a enfrentar, quién realmente produce la mayor cantidad de los alimentos, que en realidad los pequeños productores, no las grandes agroindustrias. Creo que esos son los tipos de temas que nos pueden permitir hacer un viraje, ¿no? Perder un poco de ese aire técnico y difícil de entender de la alimentación, que suena a que estamos todo viendo no sé, en probetas y en frascos de laboratorio, y en realidad estamos hablando de algo que es producir sin agroquímicos, producir de manera natural, producir con ciclos, producir apegados a la tierra y según los ecosistemas, ¿no? O sea, creo que es lo que yo vería. Muchas gracias, Pablo. De hecho, que imaginarnos el futuro nos ayuda a pensar mucho en qué tenemos que hacer en el presente para cambiarlo, y esa es la idea del podcast, y por eso está como tan claro la manera en la cual lo plantean. Y ahora pasamos con Elizabeth. Sí, yo creo que coincido con mucho lo que han dicho los compañeros ahora. Definitivamente la pandemia ha revelado, ha puesto a flote todas nuestras debilidades, ¿no? Y en el Perú, sobre todo, la fragilidad de la cadena productiva agrícola. Tenemos imágenes de productores de naranjas, de otros alimentos perecibles que han tenido que tirar su producción en el camino porque sencillamente le ofrecían un precio irrisorio por kilo y preferían tirarlo, o en todo caso ya estaba a punto de pudrirse por que no hubo un sistema real para poder trasladarlos. Entonces, vemos que realmente quienes alimentan, quienes buscamos poner el foco con la alimentación saludable, no están teniendo un apoyo estatal, no tienen una red de comunicación ni de traslado, ni siquiera un pago justo. Entonces, si vamos a enfocar en la alimentación saludable, veamos quiénes realmente deben proveerla y cómo deben proveerla, qué tipo de apoyo y respaldo tendrían que recibir. Había muchos productores, por ejemplo, de productos lácteos como queso, que trasladaban su mercadería a través de una microred de vehículos pequeños, motos, combis, y llegaban de algún modo a la capital de sus ciudades, pero con el estado de emergencia, con la cuarentena, estas microredes que ellos mismos habían construido se paralizaron, perdieron sus ingresos, y obviamente la población se quedó sin estas opciones, entre comillas, de alimentación saludable, pero que son inseguras, y que esta fragilidad se ha reventado como un globo, y ahora es más evidente que nunca. Por el otro lado, tenemos a una industria que está reforzando sus mensajes para decir, mis productos son saludables, ¿no? Las propiedades nutricionales que se les está otorgando a través de la publicidad a productos procesados y ultraprocesados es la forma en que ellos tienen para seguir manteniendo al público cautivo, porque es evidente que la población ya está relacionando salud con alimentación, algo que nos costaba un poco ponerlo en el tapete, y ya es parte de la agenda. Lo que tenemos que hacer como comunicadores es coger esta tendencia y traducirla en mensajes perecederos y más asequibles. Los podcasts, por ejemplo, son una opción que está pegando muy fuerte. Tenemos que darle voz también a las personas que están ya sintiendo algún tipo de cambio en su rutina, en su alimentación. Y hemos visto que algunos están optando por biohuertos, por sembrar sus propios productos. Entonces tenemos que enfocarnos también en ellos para que no solo sean historias de denuncia, de crítica, tenemos que ver que esto afecta a la población, beneficia y afecta a la población, y darles voz a ellos es interesante. Por eso
sí hemos visto que entre los nuevos espacios se están creando nuevos medios. Creo que las plataformas digitales siempre van a permitir este espacio para que haya nuevos medios de comunicación que quieran abordar estos u otros temas. El reto siempre va a ser la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuánto puede durar un medio independiente de manera digital? Crearlos es fácil, mantenerlos es lo difícil. Sí, y ojalá que los que somos los consumidores más asiduos de estos medios también reconozcamos la importancia de ellos y aportemos, ¿no? Y pensemos que no la información nos puede llegar siempre gratis. Y muy interesante lo de la fragilidad de la cadena agrícola y las microredes. Nunca como antes, y esto es tal vez un pensamiento optimista, pero hemos pensado tanto en de dónde proviene nuestra comida. Ojalá que eso sí se haya reflejado en el interés de sus audiencias. Y ahora pasamos finalmente en esta ronda con Kenia para que nos hable del futuro de la cobertura de los sistemas alimentarios. Pues bueno, yo también soy optimista. Yo he visto cómo ha crecido en la audiencia el interés y en las redes se da una reflexión sobre lo que se come. Acá, bueno, yo vivo en León, Guanajuato, y acá lo que pasó es que se hicieron redes ciudadanas para distribuir alimentos saludables, directos del campo, del productor, que bueno, pues eran mucho más baratos, de muchísimo mejor calidad y que se entregaban a la puerta de la casa. Y eso creció pues en toda la región. Y me parece muy interesante pues este interés de la gente, un poco por el temor de ir a los supermercados y contagiarse. Y veo también un interés mayor de, pues sí de los medios, pero de otras instancias, pues por hablar más, porque se escriba, porque se analice estos temas. Entonces yo soy optimista, creo que, bueno, y aparte tenemos muchísimos temas, como decía Fabiola, ¿no? Nos falta tiempo y manos para poderlos cubrir. Entonces yo creo que sí hay posibilidades, a lo mejor soy muy ingenua y es más un acto de fe, pero sí creo pues que están todas las condiciones dadas para seguir hablando de estos temas. Y bueno, pues hay apoyos de organismos que buscan impulsar el periodismo de investigación, hay asociaciones, en fin, creo que sí tenemos, pues bueno, un rato pues para cubrir esto. Ojalá que así sea y que se pueda fortalecer el financiamiento futuro de espacios como estos tan necesarios. Pasamos rápidamente a una ronda de preguntas del público y con los panelistas que quieren responderlas. Laura Corona nos dice, excelente participación de Mariana Castillo. Ojalá pueda comentar un poco sobre las voces poco escuchadas en el periodismo sobre comida en México y según su experiencia deberían estar más presentes. También me gustaría preguntar sobre los públicos que actualmente están leyendo sobre comida en los distintos medios de México. Y ahora también preguntas del chat del Zoom. Marilena Cornejo desde Perú nos dice, la crítica no tiene espacio en los medios masivos y el periodismo gastronómico es incipiente porque choca con los grupos de interés de poder que son los que financian o anuncian en medios masivos, por si alguien quiere comentar sobre eso. Antes nos había escrito Montserrat González y había respondido Enrique también por el chat. Buenos días, Enrique. La jornada del campo es excelente en su información. La situación que se observa en el campo es de desigualdad feroz. Se siguen usando agrotóxicos en la agricultura, incendiando bosques para ganadería y hay alternativas como la agroecología o el manejo sustentable de bosques. ¿Qué cobertura y recepción tiene la jornada del campo entre la variedad de comunidades del campo? Por si lo quieres mencionar, Enrique, aunque también lo respondiste por ahí. Ana María Guaita Alfaro, buenos días desde Lima. Soy investigadora en mercados urbanos y comida. En Perú, por ser los mercados los primeros centros de abastecimiento, son también los que podrían acercar alimentos sanos y dignos a la mayoría. Sin embargo, se destina atención y apoyos a otros espacios y emprendimientos. La comunicación en medios no ha puesto mucha atención y reconozco la falta de información sobre el tema de los mercados. ¿Cómo es su mirada desde acá? ¿Cómo ha ocurrido en otros contextos? Después, otra de Jorge. Un par de preguntas para todos. México y América Latina en general son lamentablemente uno de los países y regiones más peligrosos
para la profesión periodística y el activismo ambiental. ¿Cómo les afectan a ustedes las leyes diseñadas para criminalizar el periodismo de investigación en granjas de engorda de animales y mataderos? Y la otra pregunta es, ¿qué perspectiva tienen de publicar documentos obtenidos por fuentes anónimas, los whistleblowers, relacionados a los megaproyectos extractivos de la industria alimentaria? Y hay muchos más, pero creo que con eso tenemos para que que nuestros panelistas quieran responder en el orden que quieran. María. Bueno, le respondo a Laura y le respondo a María Elena. La primera pregunta sobre las voces no escuchadas, pues creo que también como audiencia tenemos que ser cada vez más críticos, ¿no? Empezar a fomentar un ejercicio crítico al momento de estar leyendo y buscar más medios, ¿no? Hay muchos medios independientes que están haciendo muy buen trabajo. Aquí hay muchos ejemplos de medios que cubren temas de alimentación más allá de lo gastronómico. Entonces, pues invitaría a eso, que hubiera cada vez más críticas a lo que se está consumiendo de información, y por otro lado también a nosotros como periodistas empezar a buscar más allá de la agenda setting de siempre, ¿no? Empezar a siempre ir hacia otros temas, hacia otras personas, porque hay tanta gente que tiene que decir algo sobre el tema de la alimentación que de verdad no nos acaba, o sea, de verdad, como justo decían las colegas, nos hace falta mano, nos hace falta tiempo, pero hay muchísima gente que tiene mucho por decir, ¿no? Ahora a María Elena le contesto. Yo creo que para mí la crítica gastronómica siempre es lo primero que se asocia, como bien decía al principio, con el tema del periodismo relacionado con la alimentación, y pues habemos personas que no nos interesa hacer eso, ¿no? Que no nos interesa centrarnos en la parte de la crítica gastronómica entendida como este tema del espacio del restaurante y demás. Entonces creo que más bien lo que pediría sería entender nuestra propia lógica de hacer periodismo alimentario en la región, ¿no? En este caso en México, ¿no? Entender nuestra propia forma de hacer periodismo sobre alimentación y comida en México sería un llamado, ¿no? Entonces ahí, pues sí, esa sería la respuesta que tendría que darle, ¿no? Y efectivamente hay muchos intereses de grupo y hay muchísimos que están ahí involucrados, entonces pues ahí también por eso el ejercicio crítico siempre es importante. Gracias. José Luis, a mí me gustaría responder algo que una participante mencionó, de si hay o no periodismo gastronómico en Perú. Yo creo que en realidad, justo lo que está comentando Mariana, se está haciendo mucho periodismo de restaurante. Todavía no hay una visión más completa del periodismo gastronómico. Y sí existe este conflicto grande del financiamiento, porque las grandes revistas o periódicos como los periódicos del Grupo del Comercio tienen el financiamiento de Alicorp. Fue muy curioso que cuando nosotros salimos con la salud en la mesa del poder en julio del 2019, Alicorp estaba haciendo una campaña con contenido patrocinado acerca de la buena nutrición, ¿no? Y la portada de una revista limeña era una modelo promoviendo una dieta saludable, ¿no? Entonces, es otro discurso que tienen, porque también está muy influenciado por los patrocinadores, ¿no? El Grupo Gloria financia mucha de la publicidad televisiva, ¿no? Entonces no tenemos un debate tan masivo como se quisiera, o sea, esto en círculos entre periodistas que estamos interesados, porque son grandes patrocinadores. La industria alimentaria es gran patrocinadora de medios, de programas de televisión. Entonces también se reduce un poco la crítica, porque creo que no hay crítica, sino el discurso gastronómico peruano a lo rico que comemos, a lo multidiversos que somos, pero no salimos todavía de ahí, ¿no? Yo creo que sí hay esfuerzos, hay personas que tienen miradas bastante más completas y tienen ensayos escritos en revistas más independientes acerca de la gastronomía peruana y la industria alimentaria peruana, pero todavía no sale del circuito pequeño a un debate en los grandes medios, porque hay un tema claramente de patrocinio, ¿no? Sí, Enrique, muchas gracias, Fabiola y Mariana. Sí, muchas gracias. Respecto a la pregunta que hace Montserrat, me parece que, bueno, la jornada del campo ha tenido dos etapas. Una que fue de 1992 al 2000, igual en el periódico La Jornada, y
a partir de 2007 a la fecha, pues es como la segunda época del suplemento, que la coordina en esta segunda etapa Armando Bartra y la primera la coordinó Julio Moguel. En un principio, pues éramos igual impreso como que la gran mayoría de los suplementos del periódico La Jornada, y por diversas causas, ahora pues prácticamente todos los suplementos del periódico son en línea, salvo la jornada semanal que sigue siendo impreso. Entonces, eso es una limitante para llegar a una audiencia, a lectores pues, más campesinos, más indígenas, más afromexicanos, ya que con el papel, aunque estamos hoy en pleno siglo XXI y que ya toda la tecnología y todo es en línea y se puede leer muchas cosas, pues observamos en México y seguramente en muchos de sus países donde ustedes viven, pues hay una desigualdad y no necesariamente pues hay los servicios pues, básicos y de Internet. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sí el suplemento sí ha tenido una audiencia mucho más amplia, evidentemente más urbana. Sin embargo, la gente sí conoce el suplemento en las zonas rurales. Y otra, respecto que menciona Ana, si los lectores, los escuchas son de las comunidades campesinas indígenas, creo yo que, y es parte de la desmitificación que hay de los sujetos o de los productores o de los campesinos, es que mucha gente se imagina al campesino, al productor, pues como lo ponían en las películas, o un estigma. Y hoy, pues la clase campesina es mucho más amplia. Entonces, no solamente es el productor, el campesino, de Huarache, de Calzón de Manta, y como lo dice muy bien Armando Bartra, hoy la clase campesina es mucho más amplia porque hacen campañas, hacen promoción, los campesinos saben perfectamente sobre los mercados agrícolas, de las bolsas. Entonces me parece que efectivamente tenemos que ampliar y desde el suplemento y desde otros medios tratar de que nuestra audiencia llegue a las comunidades rurales. Efectivamente, es un gran reto que tenemos los medios especializados en el sector campesino rural, pero tenemos que entender que hoy los campesinos están muy informados, bastante ampliados, tienen un horizonte, viajan por todo el mundo, producen, intercambian experiencias, conocen de mercados, hacen campañas en favor de las semillas, en contra de los transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que quitarnos la idea de que los productores, las productoras, las indígenas no leen o no están al tanto o que solamente son los técnicos los que hacen información y no. En el suplemento, y con esto finalizo, claro, hay textos de académicos, de intelectuales, de especialistas, pero también hay textos, entrevistas de los sujetos, de los protagonistas de las historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No sé si Joao, Elizabeth, Kenia o Pablo quieren agregar algo. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a todos los panelistas. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo se define la cobertura, cuáles son los retos del periodismo en un nicho que es tan importante para la humanidad y cómo queremos hacerlo más importante para todas las audiencias. También sobre los retos de financiamiento y de cobertura de otros temas complejos a futuro. Muchísimas gracias, lo digo en nombre de nosotros como organizadores, pero también de la audiencia, que ha aprendido mucho. Y los invitamos, nos vamos a tomar un descanso en Ethos por 2 semanas de los webinars, pero regresamos el 2 de octubre, el viernes 2 de octubre, con otro webinar, seguro sobre algún tema muy innovador e interesante sobre los sistemas alimentarios.
Les deseamos un excelente viernes y un buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias.